Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿es posible que alguien que profesa la Trinidad sea lleno del Espíritu Santo? Sí y no. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro, porque, a ver, en eso hay varias cosas que debemos de analizar. Si uno mira el capítulo 10 de el libro de los Hechos, va a encontrar que el apóstol viaja a Cesarea de Filipo y comienza a predicar el sermón, y en el momento que se está predicando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban allí, entre ellos la familia de Cornelio, que inclusive no era ni convertida. ¿Ya? En ese campo es que yo digo que sí. Si una persona no ha escuchado el Evangelio de la verdad y en un evento determinado Dios usa al predicador, pues Dios no tiene barreras, Dios no tiene límites. Él puede manifestar su gloria y persuadir a aquellos que no creen, como dice la Escritura, haciendo acto de presencia en la vida de ellos y liberando sus mentes para que alcancen a entender la verdad de la gracia de Dios y sean salvos. Pero cuando digo no, me refiero también a esas personas que más allá de que lean las Escrituras, son tan aferrados a la tradición que no le abren un espacio a Dios por medio de la fe. Entonces no puede manifestarse. Por eso dije sí y no. Una persona, no necesariamente trinitaria, de cualquier credo. Yo recuerdo que por ahí en el año de 1972 hicimos un viaje de 12 horas a pie para ir a hacer un culto. Y llegamos al lugar donde íbamos a hacer el culto y, bueno, ese día Dios se hizo visible en el poder de su Espíritu y gente que no había oído el Evangelio, gente inconversa, recibieron el Espíritu Santo. A mí no se me olvida esa escena. Una mujer que ha llegado en su vida más desordenada, ese día Dios le despertó la fe, le activó la fe, y ese día esa mujer creyó y Dios la llenó del Espíritu Santo. Pero también conozco otros que no. Entonces yo creo que aquí, para que esto se dé, es necesario poner en práctica lo que la Biblia dice. Creer como dice la Escritura, y en el momento que el pecador cree como dice la Escritura, independientemente del credo que sea, puede ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, y a partir de ese momento, la vida de esa persona no será igual. Eso iba a preguntar, pastor. Por ejemplo, una persona que sea trinitaria y es llena del Espíritu Santo, ¿le es revelado el nombre que Jesucristo con seguridad? Es su Dios? Sí. Claro que sí. Dios no hace remiendos. Porque es que, pastor, uno escucha decir que en este tiempo no se ven los milagros que se veían antes. Y recuerdo una vez que estábamos en el lugar de Caicedonia como pastores allá y nos mandaron a llamar por un programa que también tenía en la radio. Y estábamos allí hablando del Evangelio y esa mujer, sin creer todavía el Evangelio, fue llena del Espíritu Santo. Recuerda que hasta esa mañana esa familia eran enemigos del Evangelio. Enemigos de la iglesia. Y entonces, escuchando un programa que teníamos por la cadena Super, sí. Yo recuerdo que ella nos testificó aquel día que moviendo su dial se encontró con una música extraña y le prestó atención y se quedó escuchando y se escuchó el sermón, la reflexión bíblica, que duraba 15 minutos. Y en ese momento Dios le abre a ella el entendimiento y le despierta la necesidad de saber más. Y ahí es donde me llama. Sí. Recuerde que vamos, tocamos a la puerta, cuando ella nos abre no cree que es el pastor, porque pues yo he sido una persona muy simple, descomplicada para vestir, todo. Así que yo llegué con mis zapaticos grulla y con mi camisa de manga corta, sin corbata, una persona normal.
Entonces, cuando me he identificado que soy el pastor, me mandan seguir y comenzamos a compartir el Evangelio. Y mientras compartíamos el Evangelio, el Espíritu Santo Amén, sí, llenó a aquella familia del Espíritu Santo y todos se bautizaron. Amén. Recuerde, Toda la familia. toda la familia se bautizó. Entonces, uno no puede medir, no puede limitar la soberanía de Dios. En la Biblia, uno encuentra que Dios hace lo que quiere, donde quiere, y cuando quiere, y como quiere. Sí, Él es Dios, Él es Él es soberano. Dios, Él es soberano. Entonces, hoy una persona escuchando este programa puede ser sano. Sí. ¿Cómo amén. puede ser salvo? ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Algo puede ocurrir en el día de hoy. Amén, Si amén. usted puede creerle a Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Amén. Amén, pastor. Un oyente nos envía el siguiente audio con su pregunta. Ya la vamos a Es reproducir. Yolanda. Hermano, yo quería preguntarle al pastor bueno. cómo se ora o si uno puede orar por una persona que pertenece a otra doctrina diferente, como por ejemplo la luz del mundo. Lo que pasa es que en contra de mi voluntad y me opuse mucho, tengo una hija que se casó con un hombre que pertenece allá. Entonces yo quería saber si uno puede orar por esa persona y de qué manera se ora. Yo me opuse mucho a ese matrimonio por la doctrina, porque yo sé que no es es muy diferente a la doctrina del nombre de Jesús. Yo soy cristiana, pertenezco a la Pentecostal, Unidad de Colombia. Mi hija también, pero no sé, se enredó con ese hombre y se casó con él. Entonces yo quiero que el pastor me dé una explicación si puedo y de qué manera, porque yo oro por él, pero yo no sé de qué manera o cómo le oro yo al Señor. María Mercedes, respóndalo usted. Ay, ¿cómo que es yo, pastor? Si usted no estuviera. ¿Cómo no va a poder uno orar? Claro. Es un deber de Es los un deber padres orar. orar por los hijos y por todo el entorno familiar. Sí, porque que día una hermana me pedía consejo que porque le decían que no orara por el hijo porque era se había apartado de la iglesia y era un pervertido. Dije yo, no, antes como es vera debe de orar por él para que Dios... Entonces creo que así lo mismo, pero responda este pastor. Vea, es un deber cristiano orar por la todo. familia y por todos los hombres. Está escrito en la carta 1 Timoteo, capítulo 2. Independientemente del credo o la corriente política o el país, es un deber cristiano. Ahora bien, aparte de orar por esas personas, el deber de nuestro es informarnos lo suficientemente como para generar conciencia en el día que podamos hablar con ellos acerca del Dios que adoramos, al Dios que servimos, en el Dios que esperamos. Que cómo debo de orar en plena certidumbre de fe, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque está escrito, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Ya? Ahora, uno muchas veces quisiera que los hijos no tomaran decisiones equivocadas, pero es muy importante la pregunta porque también nos da la oportunidad de ayudar a muchas personas que cuando se presenta algo que en un momento dado va como en contravía nuestra, comenzamos a culparnos, ¿sí? Y es muy bueno que sepas que yo oriento a mis hijos, educo a mis hijos, le enseño los valores cristianos, pero ellos crecen y toman sus propias decisiones, para bien o para mal. A mí lo que me debe de haber quedado claro es que cumplí con mi deber como padre, como hombre o mujer que amo a Dios y que no solamente les enseñé valores morales, sino también valores espirituales, doctrinales.
Cuando ellos ya toman sus decisiones, serán responsables. Pero eso no es igual a que no puedo orar por ellos. Yo puedo orar por ellos y esperar que Dios haga la obra. Y Dios puede hacer la obra. Porque también hemos visto cosas que uno no se explica. Pues como Dios no está limitado, los límites los ponemos nosotros. Nadie pudo pensar que un hombre como Saulo llegara a ser un fiel defensor del Evangelio. Pero fue cuando la iglesia se dio cuenta de la conversión de él, y sobre todo Ananías, él dijo, venga, no, yo he oído que ese hombre es muy enemigo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, las cosas no son así, ya yo lo he escogido con un propósito, así que no haga sino cumplir. Entonces vamos a orar por nuestros hijos. Así es de que la hermana puede orar por su yerno y decirle a Dios que le revele el nombre. Claro. Que trate con él. No, él. es que entre otras cosas la gente de la luz del mundo, ellos se bautizan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que ellos tienen un pensamiento muy diferente en cuanto al oficio de la mujer en la iglesia, en cuanto al plan financiero de la iglesia, en cuanto a la dirección del Espíritu Santo en la iglesia, porque en ellos funciona una figura que la llaman el profeta, que lo han constituido como si fuera un Dios, y que en un momento determinado éste puede definir el futuro matrimonial de una pareja. Eso es una doctrina apóstata realmente. Pero Dios puede tratar con él, claro que sí. Y el deber nuestro es orar por nuestra familia. Amén. Amén. Pastor, si yo le he fallado, dice un oyente, no van a entender mal, si yo le he fallado a Dios mucho, pero mucho es mucho, ¿Dios sí me perdona? Sí. El capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en el libro de Ezequiel capítulo 18 dice, si el impío se apartare de su impiedad, hablando de una persona que fue creyente, en el contexto hebreo, si una persona se apartare de la justicia y hiciere todo lo habido y por haber en el campo de la maldad, es decir, se apartare, pero un día en el camino reflexiona y toma la decisión de regresar a Dios, dice que los pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. ¿Ya? Ahora, también es importante que las personas comprendan que eso no es el equivalente a jugar con Dios. Porque también está escrito en el capítulo 10, el verso 26 de la carta a los Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los incrédulos. Y coloca un ejemplo. Si el que viola la ley de Moisés, delante de 2 o 3 testigos, debe de morir sin ninguna oportunidad, ¿cuánto más aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre en la cual fue limpio y que hace afrenta al Espíritu Santo? Refiriéndose al pecado que Dios no perdona. ¿Cuál? Aquel que el hombre que a pesar de saber que está pecando y que es pecado, persiste en él. Aunque sabe cuál es la medicina, pero persiste en él. Entonces, se va a perder, no porque Dios quiera, sino porque el hombre, sabiendo la medicina, no hace uso de ella. A la persona que hace la pregunta, si ha pecado mucho, venga Jesús, arrepiéntase de todo su corazón,
Y recuerde lo que está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. No importa cuánto hayas pecado. Lo que importa hoy es, 1, que Dios siempre tiene la puerta abierta. Y 2, que usted está vivo, puede reflexionar, dar un giro de 180 grados, volverse a Dios, y Él tendrá de usted misericordia. Amén. Amén, pastor. Un oyente nos pregunta de la siguiente manera: Dios les bendiga, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, cuando yo vivo en santidad, estoy en el camino de conocer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me enamoro de una persona que no es convertida, pues automáticamente yo me doy cuenta que eso ni agrada a Dios ni es perfecto. Yo soy cristiano y he emprendido el camino de la santidad, porque recuerde que la santidad es progresiva y que se va llevando a cabo en la vida del creyente mediante algunos aspectos muy importantes, como 1, la vivencia personal con Dios; 2, el conocimiento que Dios me da a través de la lectura de su palabra; y 3, a través de la enseñanza que me imparte el pastor en la iglesia. A través de esos 3 mecanismos, Dios hace que mi santidad vaya progresando. Entonces, esa santidad va a ser posible en mí en la medida que yo permita que la obra de Dios se perfeccione. Y en esa medida voy a ir observando qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Y va a depender de que la voluntad de Dios sea acepta, o mejor, se revele en mi vida, en la medida que yo esté dispuesto a deponer mis pasiones, mis emociones, mi subjetividad, para darle prelación a lo que Dios me enseña, teniendo una visión del inmediato futuro según la circunstancia me rodee, de una manera objetiva. Pastor, pero en base a la pregunta que hizo el hermano, el pastor Sebastián, digo, por ejemplo, las personas le preguntan mucho, muy a menudo a uno les preguntan: voy a hacer un viaje, pero ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Voy a vender mi casa, pero ¿cómo hago yo, hermana Mercedes, para conocer si Dios está de acuerdo? La voluntad de Dios en la vida del cristiano va a funcionar mediante la relación íntima que él tenga y la capacidad del dominio propio dado por Dios, para que al tomar una decisión no la tome equivocada. Hay personas que a conciencia saben que les va a ir mal, pero persisten porque se dejan llevar de la emoción, de la pasión, de la subjetividad. Por eso era que hacía alusión ahora, cuando yo no me dejo llevar de la circunstancia del momento. Cuando uno tiene paz, tranquilidad. Exactamente. Sí, porque hay personas pero si que han hecho existe eso. una incertidumbre en mí, si hay inseguridad, si no... yo debo de replantear y más bien evitar, porque cuando yo doy pasos inseguros, lo más posible es que fracase. Pastor, si una persona me cuenta, es una pregunta que acaba de llegar, si una persona me cuenta una infidelidad y yo me quedo callada, ¿estoy haciéndome partícipe de ese pecado? Ahí es muy importante tener en cuenta varios aspectos. Y quiero hacer claridad, porque esto va más allá de la simple pregunta.
Suponga que el señor Pepito viene y me comenta a mí como pastor que tuvo un desliz y le falló a su mujer. Pero nadie sabe, solo Dios y Pepito y la confidencia que ha tenido este con el pastor. El pastor, por ética, debe de guardarle el secreto a su creyente, debe de orientarlo, debe de motivarlo para que se arrepienta y para que a partir de ese momento no vuelva a existir repetición. Y buscar que la relación de esa pareja, a través de la terapia de pareja, cada día sea mejor. Pastor, pero sí, ojo. Sí, pero si es el pastor, Sí. pero si es otro creyente de la iglesia, o si me pasara a mí, A quien se sea, debe de guardarle el secreto a esa persona. y no está, No, porque eso va a ser diferente, o que esto que estoy diciendo no es el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida, porque también hay que hacer claridad. es un concepto Es un personal. concepto personal. Cuando yo pueda definir una situación desde el punto de vista bíblico, citaré la Biblia. Cuando sea algo que la Iglesia ya ha dejado establecido, hablaré de la postura de la Iglesia. Pero cuando sea algo que es de interpretación, voy a fijar mi postura. Entonces, desde mi punto de vista, si alguien viene a mí y me hace esa confesión, yo como pastor debo de ayudarlo y no generar un escándalo ni en la comunidad y mucho menos a causa de eso generar un daño en la pareja. Porque si esa persona ha venido a mí, me hace pensar que le ha dolido el daño que ha causado. Y no puedo llevar a que fomente otro daño. Antes luchar porque Antes luchar porque él se sane Exacto. y porque repare lo que causó el daño, que pudo ser una mala relación con su pareja. No todas las infidelidades son casualidad. Hay muchas infidelidades que vienen como consecuencia de. ¿Ya? Ahora bien, si esa pregunta que le hicieron al pastor se la hacen a Lola, ella debe de tener la madurez suficiente para guardar ese secreto y buscar ayudar a la persona. ¿A través de qué? De su pastor. Hermano, vea, hay una dificultad, necesitamos que ayudes al hermano X. Y el pastor sabrá cómo ayudar. Ojo, pero eso también hay que establecer la diferencia, porque estamos hablando de personas adultas. Pero suponga que a mí viene y me dice una persona que abusó de un bebé. Entonces ya eso es un delito. Una niña, exacto. Ahí sí tengo yo que denunciar, inclusive ante la ley, porque no se puede permitir el abuso a los menores. Eso no se puede permitir. Por eso a mí me han preguntado, pastor, tengo un familiar que abusó de mi hija y mi niña tiene 4 años. ¿Qué hago? Es que es mi hermano, es mi tío. Denúncielo. Porque si la ley descubre que usted sabía y no lo hace, usted también Pastor, va a recibir. pero en el ese caso es castigo muy de la ley. delicado, pastor, porque uno tiene que tener pruebas para ir a... Ah, no, claro, por eso estamos diciendo. Eso sí, sí. Porque es que Una ante persona la que ley tenga no son pruebas. supuestos, es lo Exacto. que es. Sí, sí, sí. Entonces hay que establecer diferencia. Exacto. Una cosa es el pecado de un adulto que viene a buscar una ayuda. Otra cosa es la perversión de un hombre Sí. malo que le hace daño a un niño que es vulnerable y que es indefenso. Amén. Amén, pastor. Un oyente también nos pregunta, pastor, ¿por qué Jesús lloró antes de resucitar a Lázaro, sabiendo que tenía todo el poder para hacerlo? ¿Qué connotación tiene esa escena? Pues eso ya es de interpretación. Habría que preguntarle a Jesús por Debe qué pensar de lloró. Marta y María porque estaban llorando. Sí.
Pienso que en ese, estamos hablando de conceptos, ¿no? Pienso que en ese momento aflora en él el sentimiento humano, esa emoción humana. Recuerde que él era amigo de ellos y pasó ratos con ellos y compartió con ellos. En esa condición humana, Jesús lloró, porque Jesús, en esa condición humana, era un hombre semejante a todos. Y como tal, los seres humanos lloramos, él también. Hay una inquietud. Un predicador dice, pastor, ¿yo puedo usar sus prédicas que usted publica en las redes sociales para mis enseñanzas? Claro que sí. Y además me alegra que haga esa pregunta. Más, es decir, no es el primero que me lo dice. Muchas personas, y espero que no se interprete tampoco mal, me han dicho que si ellos pueden usarlas. Algo otros me han dicho, pastor, cuando en un momento determinado tengo que dar una enseñanza y se me cierra el libro, que no solamente le pasa a ellos, a mí como pastor también. Yo recuerdo que en una reunión con el tribunal eclesiástico llegó el momento de orar por las necesidades de los miembros del tribunal eclesiástico. Y cada uno dijo por qué oraran. Yo dije, por favor, oren por mí, porque a veces no encuentro qué predicar. Ellos se asombraron pensando de que era como una charla. Dije, no, es que es verdad. Yo llevo 50 años leyendo la Biblia y hay días en que no encuentro qué predicar. Entonces, alguien me ha dicho a mí, pastor, yo he hecho uso de las perlas evangélicas, de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendaría a la persona? Puede utilizar la idea principal, pero que le sirva como una estructura a la cual usted le va a poner el embellecimiento según la iluminación que Dios le dé al estudiar la palabra de Dios. Todos podemos aprender de todos. Y lo que tenemos que hacer es no copiar exactamente. Exacto. Sino usarlas mirar como base. Como base, buscar la idea principal y argumentarlo desde mi propia vivencia, mi propio conocimiento, la propia iluminación que Dios me va a dar en ese momento. Así que en lo que tiene que ver en ese campo, puede usar los más de 2000 sermones que hay en la red. Amén. Mi pastor, nos escribe una oyente, dice, hermanos, es malo orar encima de la cama y en el pensamiento, no hablando, sino arrodillados en la cama. Oro en el pensamiento porque duermo con una nieta y no la quiero despertar. Hay varias cosas. La primera, todo tiene su tiempo. La segunda, si las circunstancias me llevan a orar acostado, Dios no ha dicho que tiene que ser arrodillado de pie o en qué condición. Algunos censuran a los cristianos que oran de pie, pero sería muy importante que tengan en cuenta la oración de Josafat. Dice que estando en pie, oró a Dios. Amén. La oración que hizo Jonás en el vientre del pez, ¿cómo estaría? Acucurrado. Sí. Entonces, Dios no va a mirar la posición del cuerpo, sino la condición del individuo en el acto reverente que tiene ante Dios. Hay hermanos que por situaciones no pueden arrodillarse. Por situaciones de salud. Exactamente. No tienen que orar sentados, Claro. de pie. Yo conozco en la iglesia que hay gente que llega afectada a su columna y no pueden, o tienen una rodilla, Aunque le duelen los hombros. eso, o que sufre de artrosis y el mover uno de sus miembros le genera un gran dolor. Pues él puede orar sentado, puede orar de pie, puede orar acostado. Yo he orado en el avión, he orado manejando mi vehículo, he orado acostado, he orado arrodillado, he orado de pie, he orado sentado. Y Dios me ha escuchado. Y prueba de que Dios escucha la oración
independientemente de la condición o de la postura, es lo que dice Hechos 2. Ya estaban sentados orando. Y ahí sentados los llenó el Espíritu Santo. Amén. Pastor, mire una pregunta muy interesante. Dice, ¿un pastor tiene una corona mejor que un cristiano que hace recesión? Cuando el Señor venga por la iglesia, ¿juzgaremos junto con Él? Aquí hay varias preguntas en esta. La primera es si un pastor tiene la misma corona que un creyente que haga recesión. La segunda, cuando el Señor venga por la iglesia, ¿juzgaremos junto con Él? Esa es otra. Si el creyente no ha recibido el Espíritu Santo, ¿es salvo? Quiero 4. escuchar sus respuestas. Entonces vamos por la primera. ¿Cuál es la primera? Que si un pastor es diferente de la corona de un pastor a un hermano que haga recesión en la iglesia. Sí y no. Jesús en San Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el libro de Apocalipsis leemos, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, en el campo de la salvación, todos vamos a ser salvos. Pero en cuanto a premios, sí habrán diferencias, no porque se me ocurra a mí, la Biblia lo dice. Estaremos frente al tribunal de Cristo para recibir cada uno acorde a lo que hayamos hecho en la obra del Señor. ¿Ya? Según dice el apóstol Pedro, en su capítulo 5, dice, hablando acerca de el ejercicio ministerial, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los teólogos hacen diferencias en las coronas, que la corona de vida, que la corona de gloria, que la corona de justicia. Pero desde mi punto de vista, creo que las coronas de las cuales vamos a disfrutar todos los cristianos, independientemente de del ejercicio de la fe, va a ser el resultado de nuestra profesión, de nuestra conducta, para que así tenga sentido la palabra que dijo Jesús. Hay muchas moradas, para cada uno una diferente, acorde a su comportamiento. Y hay un ejemplo muy interesante en San Mateo capítulo 25, acerca del premio que reciben los señores a quienes se les entregó los talentos. Entonces yo creo que en el campo de la salvación, todos los que somos salvos seremos beneficiados con ese privilegio. Pero en cuanto a premios, sí habrán diferencias. Amén, pastor. También un oyente nos hace una pregunta, dice. Espérate que hay otras preguntas. Perdona. Siga con la segunda. ¿En esa misma? Sí, porque es que hay varias. Hay 4. Cuando el Señor venga con la iglesia, ¿juzgaremos junto con Él? ¿Con el pastor? Claro. Pues es la misma pregunta, está en la misma pregunta que acabaron de hacer. Claro, porque en ese campo la Biblia dice que le será dado el reino a los santos del Altísimo sin ninguna diferencia. La otra. ¿Cómo? Si el creyente no ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí será salvo? Hago esta pregunta porque me la han hecho y están escuchando la enseñanza. Vea, sé que esto genera mucha discusión. Yo quiero que las personas tengan en cuenta lo que dice la Escritura. No es una suposición del pastor. Y espero que no la interpreten mal. Voy a decirle lo que dice la Biblia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Eso es lo que dice la Biblia. El problema radica es en el concepto que yo manejo con relación a esta temática. Y el asunto de la obra del Espíritu Santo en el creyente parte de una palabra clave: creer. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El que creyese y fuese bautizado, éste será salvo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pero cuando escuchaste la palabra de salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, aquí la palabra clave es creer. Y eso es lo que la Biblia dice. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces aquí lo que la gente debe de establecer o pensar es que una cosa es creer a Dios y ser salvo, otra cosa son las consecuencias de mi credo, porque ya también se lo va a describir San Marcos capítulo 16. Estas consecuencias o estas señales seguirán a los que creen. Después de haber creído. Claro. Entonces, observe lo que dice la Biblia. Estas consecuencias o señales. Entonces seguirán. Vienen ahí echar fuera demonios, hablar nuevas Eso. lenguas, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, imponer las manos sobre los enfermos y sanar. Entonces, lo que el hombre necesita para ser salvo es creer al Evangelio como dice la Escritura y ser bautizado como dice la Escritura. Es el punto de partida. Después de esto hay un Vendrán las otras paquete señales, sí. de bendiciones Amén, que amén. están relacionadas con el fruto, que están relacionados con los dones, que están relacionados con los ministerios, que están relacionados con los resultados y cuya suma final es que el creyente esté preparado para el día que el Señor venga por su iglesia. Amén. Amén. Dice un oyente también. Creo No, que hay hay otra otra pregunta más. pregunta Hay ahí. otra pregunta más. Hay otra pregunta. Esa era la última. Esa era la última. Sí. Ok. Listo. Dice nuestro oyente también, pastor, una pregunta. ¿Es verdad que lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 38, la profecía sobre Gog y Magog, habla de lo que está pasando en Ucrania y Rusia? Los escatólogos hacen mucha alusión al tema. Yo he estado mirando lo que hace que comenzó la guerra en Ucrania, que la mayoría de escatólogos parten del pasaje y lo aplican a la situación que está viviendo este país. Yo respeto mucho. Lo que sé es que es una profecía que se dará y se cumplirá después de que la iglesia se haya ido y hayan pasado los 1000 años del milenio. Pero algunos hacen alusión, aplicándolo al tiempo, porque de alguna manera, directa o indirecta, sí tiene que ver con el fenómeno ruso. Pastor, hay una pregunta que me parece como muy graciosa. Dice, ¿por qué el Señor Jesús nunca se ríe como gesto de alegría en ninguno de los evangelios? Eso ya está como... Bueno, es muy complicadito buscar una manera de explicarle. Sé que Jesús como hombre experimentó todas las emociones, ¿ya? Entre ellas el reír, cantar, expresar el gozo a través del canto, o la tristeza. En la Biblia aparece que Jesús es un hombre como cualquiera de nosotros. Léalo en Hebreos capítulo 2, el verso 14. Ahí hace alusión de que Jesús es
un hombre que tiene emociones como las nuestras. ¿Ya? Aunque la Biblia no dice que se rió, yo sí creo que Jesús pudo haberse reído, pero no puedo lo especifica la citar un Biblia. versículo que diga, y Jesús se rió. Pero creo que en el campo humano algo pudo haberle generado alguna risa. Amén. Amén, pastor. Nos escribe también un oyente, dice, Dios les bendiga. Un hijo de pastor tiene que ser bautizado ya que ellos nacen y crecen en la iglesia. Y en relación a esta pregunta también nos dice, ¿y ellos tienen una posición superior a los hermanos dentro de la congregación? Número 1, debe de ser bautizado, pero no porque el papá y la mamá se lo impongan, sino porque él haya experimentado el milagro de Dios en la iluminación acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento. O sea, la salvación no es hereditaria. Los hijos de los pastores no se salvan porque sean hijos de pastores. Ellos necesitan el mismo proceso de todos los pecadores. Amén, amén. Número 2, que se ocupan una posición diferente a los creyentes de la iglesia. La respuesta es no. Ellos son personas normales como el pastor. El pastor sí ocupa una posición diferente y no de excelencia sino de servicio, que desafortunadamente el pastor de hoy piensa, y algunos piensan, que el pastor es superior al creyente, y resulta que el pastor es el siervo del creyente. ¿Ya? Amén, amén. Sí, señor. Y el mejor ejemplo lo dio Jesús. Así es. Tomó una toalla, se ciñó y dijo, vengo a lavarle los pies. Amén. Y también les dijo que si alguno quiere ser el más grande, tiene que comenzar por ser el siervo. Y dio una enseñanza muy interesante, haciendo una pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? No, pues claro que el que se sienta a la mesa. Ese es el más grande. Ah, bueno. Entonces la lección ya debe de estar aprendida. Si la gente viene a la mesa, contextualicémoslo, viene al lugar de reunión y se sienta a esperar que le sirvan el plato que se llama la palabra de Dios, entonces el mayor no es el pastor, el mayor es el que se sienta a la mesa, a quien el pastor ha de servirle el pan de vida. Entonces, los pastores tenemos un privilegio de gozar de cierta reputación, la cual nos debe de llevar a ejercer un ministerio desde la vocación del servicio y no desde el pensamiento de autoridad y señorío sobre los demás, que es lo que Pedro está cuestionando acerca de cómo, cuestionándolo e enseñando acerca cómo se debe de ejercer el ministerio. Debe de ejercerse no por señorío, no por ganancias, sino voluntariamente y siendo ejemplo de la grey. No como el que manda, sino como el que sirve. Amén. Pastor, en base a lo que usted estaba explicando, un hermano dice, pastor, está confundido. Dice, pastor, entonces, ¿cómo puedo yo explicar el versículo que está en San Juan 3:5? Que dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué significa entonces este versículo? Está hablando del nuevo nacimiento. Si usted le viene el pasaje, si quiere leámoslo. Vino a Jesús un hombre en la noche y se llamaba Nicodemo. Este era uno de los principales judíos, maestro de los judíos. Y le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. La respuesta de Jesús fue totalmente diferente a lo que éste estaba diciendo. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Luego le dice él, ¿cómo puede hacerse esto?
siendo viejo, ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas muy importantes ahí. Una, ver, y otra, entrar. Habla del proceso de la salvación. Muchas personas ven el reino de Dios. Es decir, tienen conocimiento de la palabra, han visto que lo que Dios dice es verdad, son testigos, sin embargo, no se deciden. Hay otros que lo ven, se motivan, emprenden el camino y junto conmigo podemos entrar. Para hablar del nacimiento del agua y del espíritu, es muy importante entender que se habla de ese cambio de vida, de la regeneración que se da en el creyente. Usted lo va a leer en otra parte de las Escrituras, donde vamos a encontrar que hemos sido renacidos para una esperanza viva, para una vida nueva. Capítulo 6 de la carta a los Romanos, hablando acerca del bautismo, dice, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es bueno que entiendas que cuando se habla del nacer del agua y del espíritu, se habla del nuevo nacimiento, de un giro de 180 grados, de una vida nueva que solo es posible cuando el hombre le cree a Dios, como dice la Escritura. Y ese nuevo nacimiento está relacionado con la regeneración, con la transformación, con la nueva forma de la práctica dentro de una sociedad que vive al margen de los conceptos o enseñanzas bíblicas. Amén, pastor. Un oyente también nos escribe, si una pareja se casa, ¿está bien que no tengan hijos porque se están cuidando? ¿Qué opinión tiene la iglesia sobre los métodos anticonceptivos? Bueno, es muy importante que la persona comprenda que yo me caso y puedo decidir sobre si tengo hijos o no los tengo, porque eso es de voluntad humana. San Juan capítulo 1, el versículo 11 en adelante dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Entonces, mire que hay unos hijos que son engendrados por mi voluntad. ¿Cuáles? Aquellos que yo planifico, que yo proyecto. Hay otros que nacen no de mi voluntad. ¿Cuáles? Aquellos que nacen por la predicación de la palabra. Hago alusión a este texto para hacerle saber a la persona que tiene la pregunta que yo decido cuántos hijos quiero tener. Lo que yo debo también de no dejar pasar por alto es antes de y no después de. Es decir, antes de tener una relación, yo debo de pensar las consecuencias. Porque en mí está la semilla y en mi compañera está el campo. Y dependiendo de lo que yo siembre, pues eso es lo que van a hacer. Pero si yo me abstengo de sembrar, la tierra no produce. O si yo antes de sembrar preparo la tierra para que no nazca la planta, pues no hay ningún problema. El problema va a ser cuando después de la relación busco evitar el nacimiento de la personita que yo engendré provocando un aborto. Y se debe de entender que desde el momento que se da la unión entre el esperma y el óvulo, ya es una vida. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después de esto. La iglesia no está en contra de los métodos de planificar, sino en contra del uso inadecuado de los métodos. Una cosa es prevenir, otra cosa es, después de que ya viene el bebé, evitar que venga. En base a esa pregunta, una mujer pregunta, ¿y es pecado hacerse la cirugía para no tener hijos? La Biblia no dice que sea pecado, ni la iglesia he escuchado que diga que sea pecado. Pero las personas sí deberían de pensar que habiendo tantos métodos que son diferentes y que no van a mutilar el cuerpo, ¿por qué no usarlos? ¿Quién le garantiza a usted que va a vivir toda la vida hasta su vejez con él o con ella? ¿Qué pasaría si usted a los 25 años se hace la vasectomía o la mujer se hace la cirugía para esterilizarse y en cualquier circunstancia él o ella parten y hoy o mañana se le despierta de nuevo el amor y quiere formar una familia? Y entonces Eso ha sucedido, pastor. se casa por segunda vez y él o ella quieren tener, como dicen por ahí, la pinta y se encuentran con el obstáculo de que no pueden tener porque él o ella pues mutilaron parte de su cuerpo. No, que la ciencia, no, pero puede ser que cuando quieran ya no tengan los recursos. Y entonces una de las partes justifique su infidelidad diciendo que ella o él no le dio lo que ella o él quería. Que como pastor yo lo he visto en la iglesia más de una vez en parejas que cometieron ese, no que cometieron, sino que llevaron a cabo ese procedimiento. Yo no puedo decir que es pecado que se haga la vasectomía, que es pecado que la mujer se esterilice, pero si de mí dependiera, nadie lo haría. Les aconsejaría otros métodos, entre otras cosas, a las parejas que se van a casar en la iglesia donde yo soy pastor. Les coloco como tarea investigar cuántos métodos hay, cuáles son, aparte de la efectividad, la parte negativa que va en contra de la salud de él o de ella, y que luego se definan por el menos dañino, porque cuando alguien utiliza un método que afecta la salud, pues también debe de saber que está afectando el templo, y ya está escrito que no podemos destruir el templo. Amén. Entonces las personas antes de casarse deben de investigar cuántos métodos hay, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, cuáles son la efectividad y cuáles son las consecuencias en la salud humana. Y de ahí buscar el que menos les afecte. Amén, amén. El tiempo se nos fue.